Bueno, estamos ahí en cámara, ¿no? Es que falta nuestro presentador, que alguien, la voz que dice quiénes somos, qué hacemos, nuestra dirección. Lo podemos llamar por teléfono porque me acaba de mandar un nuevo mail diciendo: amigo, una vez más no puedo llegar. ¿De quién estamos hablando? De Fernando. Nuestro amigo Fernando García, queridísimo amigo, aguantamos todas estas cosas que nos dejan, embrollos y situaciones extrañas que tenemos que improvisar, presentaciones, libretos y cosas como esa. Pero bueno, ¿qué te dice el...? Me dice: lo siento, amigos, son las 20:30 y aún no puedo salir de la casa. En realidad no veo cómo hacerlo sin pasar de lado la paternidad responsable. Un gran abrazo a todos y a todos los televidentes, auditores, no, eso lo digo yo. Así que estamos acá con Efren. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos saludamos desde un nuevo tiempo de tomas acá en Umbral. Antonio López de Bello, 0413. ¿Viste? Nos aprendimos la dirección. No sé, el que no se la sabe nunca es Fernando, así que ahora podemos decirlo ahora que no está. Pero bueno, podemos hacer un programa muy entretenido. Tampoco tenemos hoy día un invitado, así que vamos a estar solamente los panelistas estables. Habíamos avisado que ya está Fernando Atria esta semana, pero está en Copiapó. Sí, se excusó. Se excusó, llega muy tarde en la noche, así que lo vamos a tener en un par de semanas más. Sí, efectivamente, sí, verdad que la vez pasada dijimos que iba a estar Fernando Atria. Lo habíamos avisado, así que es bueno que la gente sepa por qué no está. ¿Y qué tal, Tomás? Bien, pues, otra semana movida, ya con candidaturas inscritas, con agosto llegando al final. ¿Pasamos agosto o no pasamos agosto? Yo creo que ya pasamos agosto. Dicen que vienen días de bastante calorcito. Para el miércoles están anunciados 27 grados, así que creo que ya pasé agosto. Creo. Mira, hay que esperar unos días. Pero se nos viene septiembre, y septiembre sí que es un mes que sabemos en Chile que es complejo, lleno de recuerdos, lleno de celebraciones todavía para unos pocos, lamentablemente, pero de mucho dolor para la gran mayoría del país, sobre todo cuando se cumplen 40 años del golpe. Ha empezado a haber mucha noticia, mucha televisión, muchos programas. No sé cómo has visto tú el tema, cómo enfrentas lo que significa hoy día los 40 años del golpe y cómo crees que lo está enfrentando el país. Mira, me ha sorprendido las imágenes fuertes en los canales de televisión. Me ha sorprendido en términos de que se está volviendo a replantear temas que uno daba, que la prensa o la televisión ya no los seguía mostrando. Sin embargo, tanto las imágenes prohibidas, un programa que tenía un alto rating, como los 1000 días del golpe que daba Canal 13, han sido muy vistos. Y ha provocado, yo diría, mucha conmoción, tanto en la generación nuestra y mayores, recordar con dolor toda esa situación, ese estado policíaco, esa situación de permanente riesgo, esa sensación de que te van a llevar preso, que te van a torturar, que te van a hacer desaparecer. Y por otro lado, los jóvenes, yo he visto y he conversado con algunos jóvenes veinteañeros que, conociendo la situación, al ver las imágenes de una Carmen Gloria Quintana relatando cómo fue quemada en detalle todo lo que pasó, desde cuando le echaron la parafina, la encendieron, la tiraron arriba de la camioneta, la pisotearon, la botaron en un basural, fue rescatada, el médico que la atiende, todo ese detalle ha sido tremendamente conmovedor para las generaciones nuevas. Y yo creo que es sano, no en términos del dolor que uno siente, pero creo que es sano en términos de la memoria. Yo creo que la memoria tiene que tener siempre presente lo que pasó en este país. No se puede olvidar, fue muy terrible, no se puede olvidar. Sí, efectivamente, es curioso lo que está pasando con los programas y también con muchos suplementos, largos reportajes en medio escrito, en radio, porque de algún modo se lo va presentando todo el tema del golpe como una suerte de hecho histórico. Pero al mismo tiempo, y los hechos históricos tienen esta característica que empiezan a ser lejanos en el tiempo, quedan ubicados en otro momento, pero al mismo tiempo un porcentaje muy importante de chilenos vivió el golpe y están vivos hoy, y ese dolor está presente hoy día. Entonces, en realidad, no se lo puede ver solamente como un hecho histórico del pasado, como si habláramos de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Es un hecho que todavía hoy afecta a miles de familias chilenas,
todavía hoy hay decenas de miles de torturados que sienten que no se ha hecho justicia. Todavía hoy hay más de 1.100 detenidos desaparecidos cuyos cuerpos no son habidos. Todavía hoy hay impunidad para muchos generales, oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Todavía hoy los responsables nombrados en el informe Reti no son dados a conocer, es información secreta, y eso por cierto que causa dolor y además causa el riesgo todavía presente, y yo no quiero ser con esto alarmista, pero el riesgo todavía presente de que gente que se siente en la impunidad pueda volver a tener en algún momento intentos de caminos como los que se tomaron hace 40 años. Pero sin duda es un dolor que está vivo todavía, yo coincido contigo, es un dolor que todavía está presente. Y entre las nuevas generaciones que si bien saben de la dictadura, han oído hablar mucho, creo que efectivamente no tienen las imágenes, no logran imaginarse lo que significaba la vida cotidiana siendo perseguidos, siendo desaparecidos, siendo torturados, siendo exiliados, siendo amenazados de las poblaciones permanentemente. Claro, esas imágenes de fuerte, yo no había visto en la televisión esas imágenes de los allanamientos de las poblaciones masivas, verdaderos campos de concentración, verdaderos ejércitos nazis sacándolo. Ahora, a mí, yo reflexionaba a propósito de estos programas de que hay algunos que están pasando colados, aparte de los civiles que sabemos que han quedado impunes, pero que por lo menos han sido sindicados por el dedo y no han asumido su responsabilidad, pero han sido sindicados. Pero hay algunos que están pasando impunes, muy camuflados, que es la prensa. El Mercurio, la Tercera, la Segunda, que fueron parte de todas estas atrocidades. O sea, recordar esos titulares que, como el del Mercurio que decía, cayeron como ratas. La segunda fue. O la Tercera con todo el montaje de la situación de la detenida desaparecida que apareció por el lado de Pichidangui, la primera. Sí. Todos esos montajes que hizo la DINA con complicidad del Mercurio, la Segunda y la Tercera y otros medios más, están pasando viola. O sea, pero mira el poder que siguen teniendo. Todavía no se muestra en televisión nacional el diario Agustín. ¿No es cierto? Bueno, ese es el poder que tiene hoy día todavía el Mercurio, Agustín Edwards y por supuesto un conjunto de personajes de la derecha chilena y hay que decirlo también, y de sectores de la democracia cristiana que no quieren que eso se sepa. Hay, por lo tanto, todavía hoy día una suerte de protección de silencio. Y los medios, yo coincido contigo, los medios son uno de los que no han asumido la tremenda responsabilidad que tuvieron. Yo creo que incluso otros poderes como el Poder Judicial, muchos jueces han reconocido, han dicho que pecaron por omisión claramente, es decir, que no cometieron no cumplieron con su responsabilidad. Pero la prensa efectivamente no ha hecho absolutamente nada. No, es terrible. Yo creo que acá hay una gran deuda de civiles, tú lo mencionaste al pasar, y a mí me parece que es central. Con los militares, por último, se los ha juzgado, hay algunos que están presos, no son muchos, pero yo creo que tiene un valor simbólico importante, sin duda. Lo hablamos acá en este mismo programa con Aguana, por último cayó preso. Y era el director de los servicios de inteligencia de una dictadura y está preso. Y tiene para estar preso, no sé, 300, 400 años más. Estará en condiciones privilegiadas, lo que tuviera, pero está preso. Pero con los civiles, la verdad es que han pasado piola. O sea, un Fernández, el mismo Chávez, el mismo que hoy día es diputado, Cardemil, tantos otros, Novoa, que fue subsecretario, y tantos otros que estuvieron involucrados, Lavín, que tienen responsabilidades reales y que en realidad hoy día se le dan las manos y es más, pretenden hacer creer al país que ellos buscaron defender los derechos humanos, ¿no es cierto?, de las atroces garras de los militares. Creo que hay responsabilidad muy profunda por parte civil. La Constitución del 80, que es totalmente ilegítima, que fue creada por un fraude, fueron civiles los que estuvieron ahí. Y fueron civiles que hoy día están todavía activos en la UDI mayoritariamente y en Renovación Nacional muchos de ellos. Fíjate que yo escuchaba las declaraciones de Carmen Frey y decía, cuando fui senadora, que ya no fui senadora, yo tuve que legislar junto con cómplices de asesinato. Y yo personalmente, decía Carmen Frey,
no los podía mirar, no los podía saludar. Me parece que Carmen Freire es un testimonio interesante, o sea, una persona que siendo demócrata cristiana ha asumido muy bien oposición. Pero me recordaba a su vez un diálogo doloroso que yo tuve con alguien de la comuna de Paine, que me decía: tú no sabes lo que yo sentí cuando una vez fui a hacer una entrevista de pega, y quien me entrevistó porque iba a ser mi empleador había sido el asesino o el que delató a mi padre, fallecido por los milicos. Bueno, eso pasa en Paine, acá a 30 kilómetros, donde está el Callejón de las Viudas, que hay cerca de 15 viudas cuyos maridos fueron detenidos, desaparecidos y tirados al mar o en el Cerro Chena. Y todos esos civiles que anduvieron junto con los militares acusando a este sí, a este no, a este hay que matarlo, a este no hay que matar, todos esos civiles siguen estando en libertad. Entonces, bueno, pero si es por hablar de situaciones poco claras, un ejemplo que ha estado en la prensa, en los medios en estos días: uno de los que fueron oficiales involucrados en situaciones de violación a los derechos humanos es nombrado por la Concertación comandante en jefe del ejército y luego por la derecha presidente del directorio del servicio electoral. Entonces, ¿cómo se entiende algo así? Yo no sé en cuántos países un ex comandante en jefe del ejército es el presidente del servicio electoral y de un ejército que estuvo involucrado en la violación a los derechos humanos que conocemos en Chile. Esto no pasa ni siquiera en países en que los ejércitos han cumplido con todas las normas propias de la democracia. Entonces, ¿cómo entender esa figura? Estábamos tratando de reflexionar cómo llegó Cheire a ese cargo y ni siquiera tenemos la... O sea, se supone que es por iniciativa presidencial que lo presenta al Senado, pero antes de que lleguen los 5 nombres al presidente para mencionarlo al Senado, hay un acuerdo político. ¿Cómo llega un ex comandante en jefe ahí? Y que además se sabía lo que había hecho, se sabían los casos que estaban involucrados, estaba en el informe Rettig, que él dice desconocer, pero ese informe Rettig lo conocía muy bien Ricardo Lagos, quien lo nombró comandante en jefe. Entonces, no se entiende muy bien cuáles son los acuerdos tras tienda, cuáles son los acuerdos tras bambalinas de que hace la concertación con la derecha, porque en definitiva había 50 nombres, 100 nombres que podrían haber sido miembros del CERVEL o presidente del CERVEL, y sin embargo nombran al ex comandante en jefe que está involucrado en casos realmente nefastos de violación de los derechos humanos. Y fíjate la soberbia. Por un lado, él acepta ser presidente de CERVEL y segundo, acepta ir a un programa de televisión donde sabía que iba a estar el niño que había sido víctima de la violación de los derechos humanos, cuyos padres habían sido asesinados y que él sabía todo lo que había pasado. Ahí hay una soberbia tremenda, porque lo que hace a ese personaje como Cheire para aceptar ir a ese programa de televisión es que él simplemente se siente en total impunidad, se siente dueño de Chile y siente que tiene el respaldo tanto de la Concertación como de la derecha. Sí, yo vi ese programa, me pareció muy chocante, porque uno puede pensar que él tenía 25 años, que él no participó en el asesinato previamente tal, que cumplió con esa orden de llevar al niño, ¿no es cierto?, a un convento, donde por lo demás Fresno también, por lo tanto, sabía toda esta historia. Es. Bien, uno podría suponer que eso fue así, pero lo que es absolutamente falso es que él no supiera la realidad de la situación respecto a los padres. No me venga a decir un teniente del ejército a comienzo de la dictadura con 2 padres que están siendo perseguidos por una patrulla militar, que se cree el cuento que se suicidaron, ¿no es cierto?, se autodinamitaron. Eso es absolutamente imbécil. Es decir, eso pretender decir que el comandante en jefe del ejército es un hombre absolutamente incapaz de tener ese cargo. Y luego decir que no leyó el informe Rettig, nuevamente me parece que es casi una falta de respeto al mínimo de inteligencia. Ok, supongamos que no lo leyó y ningún amigo le dijo: oye, fíjate que te vi en el informe. Nadie, ni un oficial ni un soldado. Los soldados, los militares que estudiaron el informe Rettig, no hay uno solo que le dijo: mira, fíjate que tu nombre está ahí y tu caso está ahí, el caso. No, nadie, no supo. Entonces, claramente está mintiendo. Es decir, está mintiendo. El general Cheire miente, y alguien que miente está en un cargo de presidente del servicio electoral y renuncia al cargo y sigue de todas maneras en el directorio del servicio electoral.
Es decir, las atribuciones que sigue teniendo son las de garantizar limpieza en un proceso electoral que no las puede garantizar alguien que estaba involucrado en estos hechos. No, realmente... Pero yo sigo insistiendo en la responsabilidad de la concertación. Cheire llega a la comandancia en jefe, nombrado por Ricardo Lagos. Así es. Y ahora es de un acuerdo entre la concertación y la derecha. Entonces realmente acá los acuerdos tras bambalinas, la negociación que hubo en esta transición sigue operando. El militarismo sigue operando detrás de las escenas más visibles. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo se acaba esta transición? ¿Cómo pasamos a otro momento? Ahora, mientras no haya justicia realmente, yo creo que va a ser difícil pasar a otro momento. Yo creo que ese es un aspecto para que no termine la transición. El que tiene que haber justicia cabal, completa. Pero hay un segundo elemento que es central para mí, porque es el que se arrastra en la dictadura hasta el día de hoy, que es la Constitución. En rigor, mientras tengamos la Constitución general, la dictadura como un traje a la medida para un dictador, no estamos en una plena democracia. Y eso podrán pasar 10, 20, 40, 100 años y de todas maneras vamos a tener que decir no estamos en situación de plena democracia, por lo tanto estamos en transición. Me parece un elemento central, porque además de ahí se derivan una serie de leyes, incluso leyes secretas todavía hoy día, después de 23 años de democracia, entre comillas, que están afectando a los chilenos. De ahí se deriva el modelo, en definitiva, el modelo económico, el modelo político, el modelo social, el sistema binominal. De ahí se deriva cómo se organiza este país. Bien, eso significa que no ha terminado ese proceso de construir una verdadera democracia. Fíjate, yo he estado, por interés personal, he estado investigando lo que fue el plebiscito 89. Ajá. Que fue el plebiscito previo a la elección de Elwin, que fue acordado entre Renovación Nacional, la dictadura militar y la concertación. Fue el plebiscito para hacer las modificaciones a la Constitución. Así es. Sí. Y si uno, y yo estaba leyendo las declaraciones que hizo en ese momento el candidato a la derecha, Buji se dice, Buchi, es una discusión. Vigi. Y si uno lee lo que él propone como reformas constitucionales, es mucho más avanzado de lo que hoy día están discutiendo Renovación Nacional con la Democracia Cristiana. Es muchísimo más avanzado. Entonces, en realidad este país se quedó estancado 30 años, 25 años. Está estancado. En rigor, la concertación, una vez que se instaló en el poder, descubrió que podía utilizar esa misma Constitución en su beneficio. El binominal los ha beneficiado enormemente, les ha permitido mantener pegoteado el negocio y se olvidaron de todas las reformas. Luego tenemos las reformas hechas por Ricardo Lagos, que lo único que hicieron fueron validar la existencia de la Constitución. Pero hizo algo muy importante. Le cambió la firma. Claro. Por supuesto. Ahora tenemos la de Ricardo Pinochet, ya hemos dicho. Augusto Lagos. Oye, pero hay alguien más que se ha estado hablando de los 40 años de dictadura, del golpe, y que parece que sufrió los horrores y casi se convierte en un nombre más en la larga lista del horror. Los detenidos desaparecidos estaba hablando. De los detenidos desaparecidos, sí. Casi detenidos desaparecidos, sí, casi torturado, casi... Yo te veo aquí en Twitter, ¿cómo es el tema? Lo que pasa es que hoy día, Cecilia Morel, Cecilia Morel, justo están llamando ahí. Dile a Cecilia que... La primera dama actualmente, la esposa del presidente, relata una anécdota que tuvo con Sebastián Piñera en diciembre del año 73, que en realidad le hicieron un control policial, eso fue todo lo que le hicieron y andaban sin documentos. Y dice que producto de eso casi fue detenido desaparecido. Entonces la verdad es que vi un tuit que me gustó mucho, dice: la derecha quiere llamarse centro derecha. Cecilia Morel dice que fue casi detenida desaparecida. Como que nadie quiere ser de derecha, como que nadie quiere asumir el pinochetismo, como que todos quieren camuflarse. Y acá hubo gente que fue pinochetista, Piñera fue pinochetista, Piñera estuvo con Buji, Piñera es parte de todo este entramado, y que ahora quieren pasar colado. Realmente... Mira, yo lo dije cuando fui candidato presidencial y lo vuelvo a repetir. Yo tengo todo el derecho a dudar en este cuento de que Piñera votó por el no. ¿Por qué tengo que creerle? ¿Por qué tengo que creerle? No. Yo creo que votó por el sí, si después fue el jefe de campaña de Vigi. ¿Por qué él
le va a contar el cuento al país. Digo, yo creo que él estuvo totalmente comprometido con la dictadura. Y le leí una entrevista a Cecilia Morel, efectivamente, hace algunas semanas, en la cual se planteaba como familia demócrata cristiana, familia perseguida, familia... Es verdad lo que tú dices, de pronto da la impresión que Pinochet estuvo solo, solito, mira, si casi da una pena, estaba él, su mujer y su hijo, y capaz que alguno de sus hijos también nos diga ahora que no, que en realidad él trató, como el otro día el Mamito Contreras, que en realidad el hijo del Mamo, que él también quiso que no hubieran situaciones y que su padre era un hombre que también, que si de pronto ahora todo... que su padre admiraba mucho a Miguel Enrique también. Sí, admiraba a Miguel Enrique y por supuesto que era Pinochet el malo. Claro, como Pinochet ya se les murió, ahora era el único malvado de la película. No, yo creo que aquí hay responsabilidades de mucha gente, hay hombres y mujeres que estuvieron totalmente comprometidos con esa violación a los derechos humanos, con la permanencia de la dictadura, con el intento de proyectar la dictadura, porque en realidad estaba todo diseñado para que siguiera hasta que se muriera el general Pinochet, con los senadores designados y con todas las normas que estamos hablando que hasta el día de hoy siguen operando. Y efectivamente la Concertación tiene una enorme cuota de responsabilidad, porque en los años en que estuvo gobernando, cuando tuvo incluso mayoría parlamentaria en el primer periodo, que lo tuvo, 11 en el Senado doblajes, y el diputado, podría perfectamente haber hecho los cambios que se había comprometido a hacer con el país y no los hizo. Así que sí me parece que aquí está pendiente una reflexión autocrítica también y muy profunda por parte de la Concertación. Vamos a ver si la hace o no. Yo tengo poca esperanza que la haga. Creo que hay algunos sectores que la han hecho, es verdad, que hay algunos dirigentes, que hay algunos, pero como conglomerado uno no ha visto esa reflexión. Sí, bueno, eso es lo que nos trae septiembre. Yo creo que va a ser un septiembre complejo, difícil. 40 años es una generación, 40 años ya nuestros hijos ya están en edad de entender las situaciones. Y alguien decía por ahí, escuchaba que a veces los que estamos directamente relacionados con las situaciones de crisis no somos capaces de superarla, y que son los hijos los que no tienen temores, los que no tienen miedo, los que en definitiva son capaces de hacer avanzar más el tema. Y lo conversaba con dirigentes del partido Gualmapuén, de los mapuches. Ellos decían algo muy parecido que me llamó la atención. Ellos decían, mira, nuestros padres fueron los que de alguna manera se fueron al colegio, entendieron esto del siglo XX, pero se avergonzaron de ser mapuche, claro, y nos mandaron a nosotros a estudiar a la universidad, y nosotros descubrimos ahí que éramos mapuche. Y cuando hablábamos con nuestros padres, ellos temerosos ocultaban nuestro apellido. Sin embargo, cuando hablamos con nuestros abuelos nos incentivan a asumir bien nuestra realidad mapuche. Creo que efectivamente ahora viene una nueva generación que está haciendo girar esta rueda que está estancada, y que indudablemente acá hace falta justicia, hace falta que se asuman responsabilidades, y que los civiles que tuvieron altos cargos de importancia, tanto en la prensa como en otros niveles, tienen que asumir su responsabilidad. Yo creo que los 40 años van a estar muy presentes en este proceso electoral. Ya está presente, no solo en los medios, sino que en debates que se están generando, en las campañas, en las propuestas en relación a derechos humanos, a asamblea constituyente, y muchos otros temas que están sin resolver todavía. ¿Cómo se ve la campaña? ¿Cómo la estáis viendo? La campaña está entretenida. ¿Por qué razón? Porque hay mucha incertidumbre. Las certidumbres ya no están. Voto voluntario, las encuestas, ninguno se atrevió a ninguna encuesta que defina cómo va la situación seria que se haya hecho pública. Ya en otras presidenciales estaban las encuestas, una vez al mes salían distintas encuestas. Ahora nadie se atreve después del papelón que hicieron las municipales. Por tanto, hay mucha incertidumbre. No hay ni una, ¿no? Ninguna. Se dice que la CEP va a ser 2 y que va a sacar pronto algo. Pero si alguien salió derrotado en las municipales, fueron las encuestas. Y por tanto los niveles de certidumbre son muy bajos, y eso hace que sea entretenida. 9 candidatos, lo analizamos la vez pasada. Para la izquierda, para los sectores alternativos, es una lata tanta división, pero también genera una situación de alternativa entretenida. Y creo que en un país donde las certidumbres se acaban, se vuelve entretenido, se vuelve un país que pueda asumir su nuevo rol, su nuevo tiempo, a propósito de lo que hablábamos los 40 años. Ahora, yo no sé si es la misma falta de encuestas
más validadas como las que habían hasta ahora, aunque uno las puede discutir, pero la CEP, CERC, Adimark, Ipsos, en fin, las que conocíamos en elecciones anteriores. Yo no sé si la falta de esa encuesta está generando también un rumor de encuestas, sí. Porque evidentemente uno sabe que al interior de los comandos, sobre todo los de la Alianza y la Concertación, se hacen encuestas y que el gobierno también hace sondeos. Y han ido saliendo ahí algunos resultados que están hoy día corriendo por las redes, que hablan de, algunos hablan de Bachelet con 40 puntos, Evelyn Matei con 24 puntos, hablan de un Parisi, de un Marco con 14, Parisi 9, en fin. Hay otras que hablan de cifras distintas, que dicen Bachelet está cerca del 50 y por el contrario Matei está muy por debajo. Creo que está empezando a correr toda esta masa de rumores, pero todos los que hacen esta encuesta al mismo tiempo dicen, y yo lo comparto, es tremendamente difícil predecir cuando tenemos hoy día esta inscripción automática y el voto voluntario. Porque hay un dato fundamental que nadie sabe: cuánta gente va a ir a votar. Ahora, si tomamos en cuenta que en la municipal hubo una abstención del 60%, o sea, fue a votar el 40%. Todos creen de algún modo que va a ir a votar más gente en esta elección, pero ojo, yo no creo que va a ir tanta más. La experiencia a nivel internacional donde hay voto voluntario, Francia, Rusia, Estados Unidos, tres países muy diferentes, que tienen voto voluntario, tienen votaciones del orden del 50%. En ese rango se mueven. En Rusia incluso fueron mucho menos en la última. Pero se mueven ahí, en 50, 40, 55%. Así es que a mí me da la impresión que no debiera tender a subir demasiado. Puede que lleguemos a un 50, 55, 60% de votación, pero no sé si mucho más que eso. Yo no creo que más del 55%. Yo creo que vamos a andar entre el 50 y el 55% de votación. Perdón, piensa que de los 13,2 millones ya hay 1 millón que están afuera, o que son los que están muertos y que están en el servicio electoral, en el registro electoral. No, efectivamente. Sí. Ya tienen 1,2 millones. O sea, ya estamos en 12. Sí. O sea, ahí ya bajamos un 10% inmediato. Así es. Si ahora le agregas tú un 30%, 35% de abstención, bueno, nos encontramos con el... ¿Y cómo ven los candidatos alternativos? Porque todo el mundo habla de Bachelet y Matei, ¿para qué vamos a hacer los análisis con ellos? ¿Cómo ves tú los candidatos alternativos? ¿Qué posibilidades ciertas tienen? Desde nuestro candidato Marcel Clot, Sfer, Roxana Miranda, incluso Marco Enrique Minami. Yo creo que van a tender a ser ninguneados por ciertos medios, que incluso lo hablamos la semana pasada. Creo que la tendencia va a ser en los debates a tratar de hacerlos desaparecer, o el debate de la, ¿cómo llamarlo? Del pellejo. Del pellejo. Creo que van a intentar eso. Ya se han visto algunas señales en esa dirección. Y sin embargo creo que pueden ser muy importantes en la elección. ¿Por qué? Porque creo que van a mantener la voz de los movimientos sociales, la voz de la crítica, la voz de la disidencia respecto al modelo, que van a seguir presionando porque hayan ciertos temas que se estén tocando permanentemente: temas de salud, temas de educación, temas medioambientales, temas de derechos humanos, temas de la vivienda, como en el caso de Roxana, Miranda y otros. Entonces, y creo que van a tener más votación de la que hoy día pretenden decir desde el sistema, ¿no? Que, bueno, todos ellos un 1%. Yo creo que no, yo creo que van a haber votaciones, alguna de ellas importantes. Lo que no es menor, porque si los candidatos alternativos en conjunto somos muy pocos, significa que en definitiva, lo que anda diciendo alguien por ahí, la calle fue domesticada. En cambio, si los candidatos alternativos suman un porcentaje significativo, importante, arriba del 10% en total, yo diría, significa que aún es posible plantearse esa dicotomía entre lo político electoral versus los movimientos sociales, que yo creo que está presente, está vigente, pero que la prensa mañosamente va a tratar de instalar eso, de que la calle fue domesticada. Sí, y además cuando tú tienes un par de candidatos, como es el caso de Marco y de Parisi, que se presentan como innovadores, pero que en realidad están dentro del sistema, y lo que están planteando en definitiva son algunos acomodos, algunos retoques, algunos arreglos dentro del sistema, sin cambiar la esencia de lo que es el sistema educacional, bueno, y todos los otros temas que están pendientes desde la calle. Entonces, sí, yo coincido contigo, hay un gran desafío para los candidatos, pero también para la calle, también para los movimientos sociales, también para los que se han movilizado, que es reflejar en la votación
esa dinámica de movilización callejera. Si no se expresa electoralmente, creo que efectivamente se va a complicar el poder decir, bueno, acá hay una demanda que es mayoritaria por cambio profundo. Sí, y a mí me preocupa otra cosa. Detrás de todo este tema de prensa, los 40 años, las elecciones, están pasando cosas similares a lo que pasaron en el año 89. Se están fraguando acuerdos de gobernabilidad. El acuerdo energético entre la oposición y el gobierno, el Tribunal Constitucional, que está eligiendo el presidente, está medio entrampado ahí, pero va a resolverse, y tercero, el cambio del binominal. Entonces, se está fraguando ciertos acuerdos, comillas, de gobernabilidad, que me preocupan, que no están ocupando la prensa y que es necesario conversar sobre ello. Así que yo creo que en algún programa tenemos que referirnos a ello, porque en definitiva ahí se están intentando, hay un intento de sentar las bases para, comillas, el cambiar y que todo siga igual. Sí, yo creo que eso está dado además por dos análisis que hoy día hace la derecha y la concertación. No me cabe duda que al interior de los círculos pensantes de la derecha, de los centros de estudio, en fin, de los partidos, tienen asumido que no van a ser gobierno. Y desde esa lógica de asumir que no van a ser gobierno, hacen una campaña, en fin, potencian fuertemente las candidaturas parlamentarias para mantener el equilibrio del binominal, pero empiezan también las tratativas de negociación con la concertación. Así se entiende, por ejemplo, la reunión de la candidata Bachelet con la Confederación de la Producción y el Comercio. Dejar bien acordado todo antes de asumir. Eso por el lado de la derecha. Y por el lado de la concertación, me parece que tienen muy claro que no van a tener los doblajes necesarios para hacer cambios constitucionales, cambios de fondo, y por lo tanto también están avanzando en el camino de acuerdos con la derecha que les permitan hacer algunas pequeñas reformas de retoque para bajar, ¿no es cierto?, la temperatura, pero sin modificar el fondo del asunto. Bueno, ahí está lo riesgoso del momento actual, yo diría. Da para un programito más. En todo caso, tú preguntabas esta cosa de la candidatura alternativa. Cuando yo veo que una candidata, como primer gasto, como primer movimiento de plata, se consigue en 3 días 5 millones de dólares en el Banco del Estado, el mismo banco que está a punto de rematar la casa de otra candidata presidencial, de Roxana Miranda. Cuando tú ves que se van a gastar 5 millones de dólares para empezar a hablar, entonces sí que estamos hablando de diferencias tremendamente significativas. Estamos hablando de 5 millones de dólares, son cerca de 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos es el primer crédito que ha pedido a ese banco. Sin garantías. Sin garantías. Que eso me llamó la atención, porque tú fuiste candidato presidencial, yo sé que ahí hubo gestiones bancarias que nadie quería prestarte y finalmente el que te prestó te pidió una serie de garantías. Así es. No solo a mí, a cualquier chileno le piden todo tipo de garantías y en definitiva no le prestan. El Banco del Estado hoy día, que no es Banco del Estado, es Banco Estado, es un banco comercial más. Y sin embargo, por su estatuto tendría que cumplir funciones de otro tipo, funciones sociales, de fomento a la producción, a la micro y pequeña y mediana empresa, a los sectores trabajadores, en fin, tiene todo un planteo social que evidentemente no está cumpliendo. En definitiva, así como este banco le prestó la plata a Luxich para comprarse el Banco de Chile, hoy día le está prestando la plata a Bachelet y su comando para intentar asumir la presidencia de Chile. Es decir, es un camino absolutamente conocido, no es muy diferente su préstamo a Luxich con su préstamo a Bachelet. Finalmente son todos amiguis. Y nosotros que también somos muy amiguis, seguiremos acá en próximos programas, ¿o no? ¿El próximo lunes tendremos programa o no tendremos programa? Tendremos programa, yo creo que podemos tener una sorpresa interesante con un analista internacional. Estamos tratando de contactarlo para que esté con nosotros. Más probablemente hagamos el programa desde otra locación con un muy buen analista en temas de China, de Asia. Interesante. Pero cada vez que hemos amenazado con un invitado no nos resulta. Seré yo el que dé las explicaciones la próxima semana. Que es analista. Eso. Me pondré yo cara de analista y hablaré en chino. Pero nos vemos el próximo lunes entonces. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. Nos vemos, chao.